Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos les da la bienvenida a la charla Lean Construction Management, el sistema paso para la eficiencia, con el panelista, el ingeniero Walter Muñoz. Antes de presentar a don Walter, voy a dar unas indicaciones. Se abren las consultas para el final de la conferencia, las cuales ustedes pueden ir colocando en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de su pantalla. Ahí pueden irlas colocando durante toda la conferencia y al final don Walter estará contestándolas. También al final estaremos colocando por este medio una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a contestarla antes de salir de la sesión. Y el certificado de participación se les enviará a su correo electrónico y la conferencia quedará grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahora voy a presentar a don Walter Muñoz. Él es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en gerencia de proyectos y es certificado internacional del Project Management Institute como Project Management Professional, o sea, PMP. Es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica por más de 13 años y profesor del programa de maestría de gerencia de proyectos del Tecnológico. Ha sido participante de los talleres regionales de enseñanza de las escuelas del siglo XXI organizados por el BID y realizados en 5 países latinoamericanos y del Caribe. También ha sido expositor en los congresos centroamericanos y del Caribe de administración de proyectos, así como expositor internacional en China, Panamá y México. Fue director de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en el periodo 2015-2018, logrando gestionar 1.300 proyectos y ejecutando 475 millones de dólares. Actualmente es consultor experto en gestión de proyectos en el programa de infraestructura de transporte del MOP, colaborando en la ejecución de proyectos viales estratégicos e integra actualmente las juntas directivas del PMI Capítulo Costa Rica y de la Asociación Costarricense de Proyectos. Sin más, le doy el pase a don Walter. Muy buenas noches, aquí complacido y a las órdenes a toda la audiencia. Esperemos que el tema es un tema introductorio, es un tema que está entrando fuertemente al país y esperamos que sea de su agrado como tal. Por cualquier cosita ahí, bueno, con Carol, que fue la que presentó, hizo la presentación, le estuve explicando que hemos estado teniendo un poquito de inestabilidad con el Internet. Entonces, si hay un corte de Internet o de la presentación, tengan un poquito paciencia para poderlo restablecer. Entonces, sin más preámbulos, buenas noches y aquí estoy para servirles. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Cuando necesitamos hablar del Lean Construction Management, necesitamos irnos un poquito a la historia. A mí me gusta siempre ver esa fase previa de lo que es el Lean Construction, cómo se inició, por qué se inició. Entonces, aquí es donde me gustaría hablar un poquito de lo que es, dónde nace, ¿verdad? Digamos, de lo que he estudiado, de lo que he estado investigando. Lean Construction nace en lo que son los talleres de la industria manufacturera en la parte de la posguerra en Japón. Ahí es donde se empieza a observar destellos de Lean, ¿verdad? Esa filosofía que se empieza a implementar, pero Lean a nivel de empresas manufactureras, en este caso Toyota, que fue la precursora de la filosofía a través de 2 personas importantes dentro de la organización Toyota, pero ahí es donde tiene sus orígenes. El Lean, ¿verdad? Se fortalece esos orígenes y se crea ya toda una filosofía a nivel de la industria manufacturera. Y ahí pasan los años y conforme va avanzando, entonces se empieza a ver que una de las industrias que está muy rezagada en implementar la filosofía es la industria precisamente automotriz y la industria constructiva.
¿verdad? Que la industria automotriz ya nos había sacado bastantes décadas de ventaja, y empezamos entonces a ver cómo hacemos para implementar Lean dentro del sector construcción. Y por último, digamos, lo que tenemos ahora actualmente es ya un sistema de último planificador, un sistema Last Planner, que nos está ayudando bastante al desarrollo de la tecnología o al desarrollo de la filosofía más que todo. Y vamos a ver más adelante ahora que hay un siguiente paso, que tal vez no lo metí en esta diapositiva, pero que ya está trabajando fuertemente, que van a ser 3 ejes principales, que es el Lean, con lo que los contratos o los IPD, lo que son los Integrated Project Deliveries, que son los contratos colaborativos, y lo que es la herramienta tecnológica que está ahora fuertemente implementándose, que es todo lo que es el modelo BIM, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también. Desgraciadamente es una charla de 40 minutos, entonces tenemos que ver varias cosas eh, en un corto tiempo como tal. Como les decía, en los años 50, ¿verdad? Fue en la planta Toyota donde se generó, digamos, la idea de empezar a utilizar, a ser más eficientes. Ahí fue donde se empezaron a dar cuenta que hay mucho desperdicio, que hay muchas cosas que se estaban haciendo, digamos, de más o se están haciendo no de la manera adecuada, y ellos fueron los que lograron, digamos, identificar y empezaron a gestionar esa filosofía, una filosofía de eficiencia como tal. Por ahí ya en los años 70, con la crisis energética que hubo con la parte de petróleo, se acuña ya lo que es en sí la parte de todo lo que es la Lean Production como tal, y esto empieza a desarrollarse fuertemente en los años 90, y ya en los años 90 al principio también se empieza a hablar de Lean Construction como tal. Ya se empiezan a hacer organizaciones a nivel mundial, la International Group for Lean Construction o Lean Construction Institute de Estados Unidos, y ya para los años 2000 ya empezamos a ver desarrollo, ya empezamos a ver entregables. Hay una tesis del señor Glenn Ballard donde ya expone por primera vez el sistema de último planificador o Last Planner System, y en ya 2007, aunque suena ya un poquito allá atrás, pero es muy reciente, en 2007 ya empezamos a ver los primeros contratos colaborativos en Estados Unidos en implementación, y luego ya empezamos a ver también, como les digo, la parte BIM, ¿verdad? Que es lo que se está trabajando fuertemente. Luego, ya en países como España, ya se empiezan a organizar, y a la fecha, digamos, ya inclusive aquí en Latinoamérica, ya hay varios países que están implementando los capítulos, unos que están asociados al International Group for Lean Construction, otros, como en el caso de una reciente reunión que tuvimos con unos compañeros de Perú, están con el Lean Construction Institute, y estamos viendo las posibilidades de abrir un capítulo acá en el país también. Entonces, como ustedes pueden ver, Lean viene desde hace bastante, ¿verdad? Ya tenemos 70 años de historia, y es algo que se ha venido y no ha sido una moda, o sea, vino y se quedó, y más bien se ha venido desarrollando, implementando y generando ya herramientas tecnológicas que estén asociadas. ¿Por qué Lean Construction? Bueno, ahí hay varios motivos, ¿verdad? Carencias formativas y uso de métodos obsoletos de planificación, control y gestión de la producción, escaso rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad, proyectos incompletos, pocos analizados y detallados, control de calidad ineficaz, incumplimiento sistemático en los plazos de entrega. Estamos hablando en la parte de lo que es nuestro sector, lo que es el sector construcción como tal. Podemos hablar también de la mano de obra poco calificada, comparado con sectores industriales. Claro, ahora ya estamos empezando a ver cosas innovadoras como impresoras 3D que están imprimiendo ya casas de habitación allá en China, en Bélgica, que se ha estado dando mucho este tipo de tecnologías, pero aún así todavía vivimos en una industria donde la mano de obra es humana, la mano de obra todavía se utiliza fuertemente y a veces no se utiliza de manera calificada. Hay falta de coordinación entre diferentes actores, falta de transparencia entre las partes, hay sobrecostos, gran cantidad de retrabajos y mucha variabilidad. Entonces, todas estas cosas son las que hacen de que en el sector construcción, tarde o temprano, lograra implementarse el Lean Construction, porque, como les decía, fue una de las últimas industrias en incorporarse,
Y había mucha reticencia, según lo que he logrado investigar, acerca de que decían que el Lean no iba a poderse implementar nunca en el sector construcción. Dentro de lo que he estado leyendo, he estado viendo, me encuentro este grafiquito, ¿verdad? Que es un gráfico bastante interesante, que es la productividad de las industrias no agrícolas versus la productividad en el sector construcción. Eso es una evolución, vea que ustedes ven ahí que tiene tamaño poco de años, desde los años 60 hasta casi llegando a la primera, finalizando la primera década del año 2000, 2008. Ustedes pueden ver ahí que estas industrias no agrícolas, o sea, podemos estar hablando de industrias textileras, automotriz, tecnología, etcétera, etcétera. Este tipo de industria ha tenido una creciente, digamos, productividad. O sea, sus índices de productividad han ido creciendo año a año, han ido haciéndose cada vez más eficientes. Esa es la línea roja que se expresa acá en este gráfico como tal. Desgraciadamente, ustedes pueden ver la línea azul. Esa es la industria de la construcción. Ese es nuestro índice de productividad, que ha sido prácticamente constante, o sea, desde los años 60 hasta la fecha. Inclusive han habido más bien decrecimientos en algunos lapsos de nuestra historia. ¿Eso qué quiere decir? Hay algo que no se está haciendo bien o hay algo que no estamos innovando como tal. Entonces, para que ustedes se den cuenta acá, hay una gran diferencia entre estas dos imágenes. Vea cómo era el sector automotriz hace 100 años y vea cómo es el sector automotriz en este momento. Tenemos una gran diferencia, ¿verdad? Ya los procesos son automatizados, prácticamente maniobra humana ahí en pocos lados, a pesar de que siempre tiene que haber, pero ya se tiene todo totalmente estandarizado, ya hay procesos claros, ya se sabe cómo tiene que construirse, se sabe cuántas cantidades, se sabe la calidad que hay que ir dando en cada uno de los vehículos que se están ensamblando. En cambio, vean lo que es el sector construcción. Hay mucha diferencia. Entre estas dos imágenes hay mucha diferencia. Vean estas otras dos imágenes. O sea, lo que es la parte constructiva, tal vez hemos mejorado un poquito con herramientas dentro de lo que es la producción de nuestras obras, pero en sí, el proyecto, la gestión, no ha variado mucho. No ha variado mucho. Entonces, estas dos imágenes, o estas cuatro imágenes me dan más bien un soporte al gráfico anterior que vimos del índice de productividad, donde podemos ver que el índice de productividad de las otras industrias que no son agrícolas ha ido creciendo poco a poco y han ido creciendo constantemente a lo largo de los años, en cambio la de construcción no, ¿verdad? Porque pasamos de esto a esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, algo tenemos que hacer y tenemos que innovar. Tenemos que innovar. Este gráfico me gusta mucho, esta imagen. Vea el modelo cultural del Lean Construction. Todo el mundo habla, ay, miren, Lean Construction, el Last Planner, las herramientas, lo que es el Visual Management, la estandarización. Esos son herramientas y tecnología. Está bien, y como le digo, eso ayuda mucho a ir desarrollando, pero la filosofía es algo mucho más profundo. Hay que empezar a hablar de la parte esotérica, de lo que es el Lean Construction, y ahí sí tenemos que empezar a hablar de un sistema productivo basado en principios, organización global versus local, tener claro lo que es el liderazgo en el coaching, compartir información, ser transparentes, es todo una filosofía prácticamente de vida, ¿verdad? O una filosofía laboral, que es lo que nos va a dar el verdadero soporte. Aquí es donde yo les doy a ustedes este consejo, de que si ustedes van a meterse a este maravilloso mundo de la gestión de proyectos, y el maravilloso mundo de lo que es en sí Lean Construction Management, eh, tengan presentes que hay que hacer todo un cambio radical de la organización, de la filosofía, de ese modelo de madurez que tienen en la organización, porque no es nada más llegar a implementar una herramienta y se acabó. Es totalmente comprender bien ese ADN de su empresa, ese ADN de su organización, para poder entonces empezar a trabajar en una filosofía, en algo que arraigue, ¿verdad? Y que la gente lo acepte poco a poco, para luego entonces implementar las herramientas y la tecnología necesaria para poder entonces ser
mucho más productivos y tener mayores satisfacciones a la hora de generar los proyectos como tal. Como les decía, cambiar la forma de gestionar el proyecto. Eso es la parte más fundamental. Tenemos que tener confianza, generar colaboración entre nuestros participantes, generar mucho aprendizaje y implementar o abrir la expectativa o producir esa innovación, dar esa libertad entre las personas como tal. Como les decía, hay de las cosas que hay que hacer cuando empezamos a hablar de Lean. Aquí viene pequeña cómic que habla, ¿verdad? Donde el optimista dice que ese es un vaso medio lleno, el pesimista dice que no, que es un vaso semi vacío, ¿verdad? Que está casi medio vacío. Pero el Lean Thinker lo que habla es que porque el vaso tiene 2 veces lo necesario. O sea, él lo que está viendo es, ese vaso está muy grande para el contenido que tiene de agua en este caso. Entonces, es una manera distinta de ver las cosas como tal. Comprender el business case para Lean Construction, eso es muy importante. Antes de lo que eran las crisis como tal, ¿verdad? Donde se preparaba el business case, ustedes podían ver ahí, por ejemplo, los costos de producción, que es se representa con el X, y el beneficio se representaba con Y, y el precio de venta es un Z. Entonces, el sistema tradicional era de, sí, sumemos costo más beneficio, y eso nos da un precio final, ¿cierto? Hoy en día, ¿verdad? Los mercados, lo que hacen es que cuando viene una crisis, como desgraciadamente en la que estamos empezando a vivir, normalmente lo que hace es que el costo de producción se mantiene y lo que empiezan a reducir son los beneficios. Reducen el beneficio y ahí ese es el nuevo precio de venta. Entonces, para poder ser competitivos, lo que hacen es que reducen la utilidad, reducen todo lo que es la parte fuera del precio, del costo de producción, perdón, para generar un precio de venta como tal. ¿Qué es lo que nos dice Lean Construction? ¿O qué es lo que nos dice el sistema Lean? Vean, averigüen bien cómo están sus procesos constructivos o sus procesos de producción, optimícenlo para poder hacer ahorros en tiempo, en costo, en inventarios, en lo que sea. Logren recortar eso, metan el beneficio ahí y entonces lo pueden obtener en un precio de venta competitivo en el mercado. Si ustedes ven las 4 grafiquitas, todas están escaladas, por decirlo de alguna manera, y lo que dice el Lean es no recorte. O sea, sea más eficiente a la hora de generar los costos de producción, meta siempre el beneficio que usted requiere para tener un precio de venta. Entonces, ahí con eso ustedes logran mejorar los precios y eliminar despilfarro, que eso es a lo que voy. El despilfarro, como tal, perdón, que pensé que se me ha puesto en mute el micrófono. Esa es la filosofía. Entonces, como dice ahí la última línea, hoy en día es imperativo mantener el mismo precio o incluso reducirlo, entregando el mismo nivel de calidad de servicio. Nunca castigar la calidad. Nunca. Tratar de negociar los grados de calidad, pero nunca castigarlo como tal. En el sector del automóvil ya lo ha hecho. Y ahí es donde han sido súper eficientes. Ellos eso lo tienen totalmente claro. Y lo que logramos aquí es ver de qué manera logramos esa mejora tanto en los costos de producción, mantenemos el beneficio y a la vez entonces mejoramos ese despilfarro y obtenemos un precio de venta mucho más competitivo para podernos mantener adelante en lo que es el mercado como tal. Entonces, en otras palabras, toda esta explicación de estos gráficos que les entregué aquí anteriormente es Lean, ¿qué es? Es hacer más con menos, ser más eficientes. Vea qué interesante. Yo les decía, ahora estamos hablando de Lean y de Lean. Desgraciadamente, como les digo, en la charla no da el tiempo para hablar de las otras dos. Lo que son los contratos colaborativos o el Integrated Project Delivery. Eso es una maravilla que se está dando ahora actualmente. Desde ahí donde logramos apoyar al Lean en lo que es la parte
de mejorar los despilfarros, mejorar los defectos. Como vamos a ver, van a haber varias mudas o varios tipos de despilfarro que se dan en los proyectos. El Integrated Project Delivery nos ayuda mucho a eso. ¿Por qué? Porque desde un inicio, estos contratos colaborativos, usted contrata al diseñador, pero de una vez al constructor. Entonces aquí es donde también empiezan a haber modelos ya de contratación que ya se están desarrollando, ya hay totalmente también por decirlo así, un cuarto eje por ahí que anda, que son los contratos FIDIC, ¿verdad? Que son de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Estos contratos se están aplicando fuertemente en todo el planeta. Ya los bancos que prestan los dineros a los países lo tienen ya totalmente claro. El BID, el Banco Mundial. Con FIDIC ya hay libros donde dice, mire, usted quiere construir, bueno, aquí está, estos son los contratos para lo que es solamente construcción. Usted quiere diseñar, estos son los contratos que son solamente para diseño. Pero ahora se están dando los contratos diseño más construcción. Y ahí es donde IPD o Integrated Project Delivery o contratos colaborativos son geniales, caen como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque estos contratos nos ayudan a integrar desde un inicio la experiencia del constructor con la experiencia del diseñador y con la experiencia del gestor de proyecto. Entonces, ahí logramos una amalgama interesante, una fusión de conocimiento que nos ayuda ¿a qué? A evitar errores desde un inicio, nos ayuda a resolver o hacer diseños más eficientes, más apegados a la realidad y logramos inclusive mejorar las expectativas, ¿verdad? Y las necesidades del cliente como tal. Entonces, IPD, como digo, es todo un tema también que se está acercando fuertemente al Lean y el BIM, lo que es los modelos BIM, ahora se está aplicando fuertemente. El BIM no es un software, el BIM es toda una modelación, es todo un trabajo que se está haciendo a nivel de diseño, a nivel de management y a nivel de construcción, donde estamos utilizando ya herramientas especializadas y nos está ayudando a prevenir errores, a optimizar diseños, nos está dando precisión a la hora de hacer contabilizar los materiales, contabilizar los costos. Como les decía, evita errores ya desde antes que construya. Ustedes saben bien que con ciertas herramientas ya podemos predecir dónde va a haber conflictos entre tuberías, vigas, etcétera, etcétera. Y viene un montón de cosas más que el BIM, un modelo como tal, nos está dando un soporte fuerte a nivel tecnológico. ¿Para qué? Para poder crear entre estos tres ejes, Lean, BIM y los contratos colaborativos o el Integrated Project Delivery, un buen modelo a seguir para el futuro. Y esta integración se está dando en los últimos 5 años. Es algo fuerte que se está dando. Ya hay países donde los modelos BIM son de uso obligatorio. Ya los países, como digamos, si no me equivoco, el último que escuché fue Chile. Chile dijo, bueno, ahora en adelante todos los proyectos que se hagan en el sector público tienen que ir con modelación BIM para que ya las empresas en privadas también se vayan adaptando a este modelo. Entonces, como ustedes pueden ver, tener esos tres ejes o esos tres filosofías, modelos y técnicas, digamos, de lograr contratos colaborativos es una realidad en ese momento y es algo que ya no hay marcha atrás. Más bien, como consejo, ustedes ya tienen que ir implementando en sus empresas el BIM, si ustedes son diseñadores, son gestores de proyectos, igual en la parte constructiva, ¿verdad? Ya ustedes tienen que ir viendo que esto es un paso adelante, ya hay que irse preparando. Y lo que viene así de último, muy nuevo, que todavía no se ha integrado, pero que ya se está dando, y como les puse anteriormente, por ejemplo, el primer contrato IPD en Estados Unidos fue en el 2007, o sea, hace 13 años, ya quiere decir que ya hay muchos contratos, ya hay mucha variedad, ya hay mucho conocimiento acerca de eso, para poder ir preparándonos para que esos contratos vengan acá y nos ayuden también a lo que es la gestión de los proyectos como tal. Como les decía, bueno, aquí hay un pequeño resumen de las tres cosas. Y aquí vemos ya un poquito de aplicación en otros países que se está dando acerca de utilización
Aquí donde ustedes pueden ver, aquí están los diseñadores, aquí está el gestor de proyectos, aquí están los constructores. Ya están viendo etapas tempranas de lo que es el diseño, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en la pantalla a la derecha, ya es muy conceptual, ya en la pantalla izquierda ya es algo más trabajado. Y ahí donde todos discuten, ahí donde todos aportan y van dando poco a poco, digamos, un concepto integrado, holístico, y ya con optimización de recursos como tal. Como les digo, estos ya son ejemplos de lo que es uso de las herramientas BIM, ¿verdad? En proyectos que ya se han desarrollado. Como ustedes pueden ver acá, abajo ustedes pueden ver lo que fue la modelación, arriba ya cómo se logró construir. Eso es otro claro ejemplo de cómo se había diseñado, bueno, cómo está en proceso de construcción atrás y cómo ya se tiene el diseño final adelante. Así es como tiene que verse el edificio en pocos meses como tal. Entonces, valor. ¿Qué es el valor? Es el punto de partida del pensamiento Lean. En Lean Construction, el valor para el cliente se define, se crea, se mide y se entrega durante todas las fases del proyecto. Lean Construction proporciona metodologías para ayudar a las partes y comprender y expresar el valor en sus propios términos, compartir y alinear esas expectativas con la entrega del valor. Entonces, cuando hablamos de valor es eso, demos ese paso más adelante, demos esa satisfacción, es la conclusión de la necesidad y le estamos dando un entregable pero que cumpla con las expectativas de ese cliente como tal. Hablemos rápidamente del flujo de valor. Por ejemplo, aquí vemos cómo logramos entregar o dar ese entregable al cliente. Y el flujo de valor se define de esta manera, ¿verdad? Todo lo que son la parte de proveeduría, o sea, los servicios profesionales, los servicios técnicos, los servicios y además de eso, los materiales que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder hacer un sitio de producción, en este caso, ¿verdad? Lo que es la fabricación, el diseño, la ejecución de productos, proyectos, servicios, etcétera, etcétera. Y aquí es donde a veces la gente siempre sigue insistiendo que el sector construcción es distinto. Sí, la industria constructiva es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en un sitio, ¿verdad? No es como las plantas automotrices que se va pasando, se puede construir una cosa en una planta, después se pasa a otra planta. Aquí nosotros tenemos que trabajar el producto en el sitio como tal. Pero eso nos ayuda también a generar el producto que sea más bien todo alrededor del producto. Es un enfoque distinto, nada más una pequeña corrección en lo que es la parte de Lean, pero en la parte constructiva, obviamente, la casa, a no ser que la podamos mover de un lado a otro o el edificio, como se han hecho en algunos momentos, pero ya con costos asociados, pueda desplazarse, ¿verdad? Pero el entregable en lo que es el sector constructivo sí está arraigado en un solo punto como tal. Y después de esto, entonces ya al cliente le damos, ¿verdad? Todo lo que es el entregable terminado, ¿verdad? El software, puede ser la casa, puede ser el edificio, puede ser el automóvil, lo que sea, pero ya se le entrega. Entonces ahí es donde culmina ese flujo de valor como tal, ¿verdad? Como les decía acá, en la fabricación, el flujo de valor se define por máquinas o procesos estacionarios con productos semi-elaborados que se van transportando de una estación a la siguiente, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en ese primer gráfico, ¿verdad? O en ese primer dibujo, donde van los automóviles ensamblándose poco a poco y va pasando de una planta a otra para terminar el producto como tal. En la construcción, el producto es estacionario, ¿verdad? Mientras que las cuadrillas de los distintos oficios se mueven de un lugar a otro e implementan el trabajo necesario para que empiece a trabajar otra cuadrilla especializada en el lugar como tal. Y en diseño, el flujo se define por los diferentes especialistas que van pasando las entregas parciales e información de proyectos de un departamento a un especialista. Digamos, qué sé yo, viene el arquitecto y dice, vamos a hacer el anteproyecto, ellos hacen el anteproyecto, entonces ahora sí, empiecen los civiles a hacer la parte estructural, empiezan los mecánicos a trabajar, y como se ha trabajado anterior a BIM, eso se ha trabajado de esa manera, ahora colaborativamente ya con el BIM, con uso de la nube,
el arquitecto va trabajando, el ingeniero está trabajando a la vez, también los mecánicos, los eléctricos, y todos pueden ir colaborando, ir haciendo un diseño, ir viendo, ir valorando, ir haciendo simulaciones incluso de si hay algún tipo de conflicto entre sus diseños como tal. Ver la construcción como un flujo de valor donde una de las operaciones añaden valor y otras no. Eso es importante. Aquí es donde tenemos que empezar a trabajar y aquí es donde Lean Construction nos va dando, digamos, esa oportunidad. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico, todo lo que es marcado en rojo son los buffers o son esos desperdicios más bien que se están dando dentro de la línea de valor como tal. Entonces, ya utilizando metodologías como las Planner System, logramos recortar, logramos acortar tiempos, logramos dejar un espacio al final, ¿verdad? Como un colchón, por si hay algún tipo de atraso o algún issue o alguna cosa que tal vez no se haya logrado identificar en las fases iniciales, dejar un poco de espacio ahí de tiempo para poderlo resolver como tal. Aquí vemos un poquito el ciclo de productividad, ¿verdad? Que ahí es donde ya empezamos a hablar un poco de las mudas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, la improductividad es a lo que se enfocaron mucho los japoneses en su inicio. Ellos no querían ser improductivos y fue donde empezaron a trabajar fuertemente. El enfoque tradicional dice que está focalizado en mejorar las actividades que añaden valor, trabajar más horas, más rápido, utilizar más recursos. La improductividad pura o la muda, como se les dice en términos japonés, cualquier actividad que consume recursos y no añade valor tal y como lo percibe el cliente, puede eliminarse casi inmediatamente una vez que se ha detectado. El enfoque Lean es focalizar en la eliminación de ese desperdicio y las actividades que no añaden valor como tal. El trabajo es todo ese conjunto de actividades que supuestamente añaden valor. Y como ustedes pueden ver acá también hay un no valor añadido, pero que es necesario. ¿Cómo es esto? Un no valor añadido, pero que es necesario. O sea, nosotros no podemos tampoco ser utópicos en decir que el trabajo es el 100% del trabajo y no puede haber ningún tipo de elementos que no generen valor, ¿verdad? Pues sí lo hay, ¿verdad? Son actividades que no generan valor, pero no pueden ser eliminadas inmediatamente con la tecnología y los activos actuales de la empresa. No es desperdicio puro, pero potencialmente eliminable. O sea, de una u otra manera, tenemos que ver que son actividades que no podemos eliminar, las tenemos identificadas, pero no se pueden eliminar. Y está el valor añadido, que es el trabajo neto. Esto significa que todas aquellas actividades que se transforman, ¿verdad?, en valor para el cliente, se van entregando el producto o servicio con la más alta calidad, al menor costo posible y en el plazo y tiempo previsto. Entonces, por aquí es donde anda ese ciclo de productividad. Y hablando de un poquito otra vez, volviendo a la historia, este señor, el Taiichi Ohno, él fue uno de los precursores de lo que fue la filosofía Lean y logró encontrar esos despilfarros dentro de la industria automotriz, en este caso Toyota. ¿Por qué hizo eso Toyota? Toyota en esa época era una planta relativamente joven, era una planta pequeña. Ellos no podían competir en masa con la industria, por ejemplo, la industria americana. De hecho, los americanos fueron los que, posguerra, fueron los que llevaron a los japoneses para que vieran sus plantas. Y en General Motors, en Chevrolet, todas esas plantas, los japoneses dieron cuenta de que ellos no podían competir en masa, ¿verdad? Porque los gringos, los americanos, ellos producían mucho masa. Los japoneses no podían hacerle frente a eso. Entonces dijeron, bueno, seamos una planta pequeña, pero seamos una planta ordenada, una planta que podamos vender mucho más barato el producto, a pesar de que no lo vamos a vender en masa, ¿verdad? Porque al vender en masa ahí es donde los americanos lograban mejorar los precios de sus productos como tal. Entonces aquí es donde Taiichi Ohno logra identificar 7 mudas, ¿verdad? Que es la sobreproducción, ¿verdad? Donde se produce más de lo necesario. Esperas, ¿verdad? Que son esperas inútiles, esperas entre un proceso y otro proceso, ¿verdad? Que eso generaba entonces
costos dentro de lo que era la mano de obra y otros tipos de costos dentro de la industria como tal, generar excesos de materiales o productos, ¿verdad? Terminados, qué sé yo. Por ejemplo, ellos requerían hacer una producción de 50,000 autos y resulta que en lugar de hacer 200,000 pares de llantas, se hacían 300,000. Entonces terminaban de ensamblar los automóviles y quedaba un inventario ahí fuerte, sin uso. Entonces tenían que ver qué hacían con todos esos inventarios. Movimientos dentro de la planta que no eran necesarios, ¿verdad? Que tal vez acomodando la línea de producción de una manera u otra, lograban entonces gestionar un poco mejor esos movimientos y eliminarlos más bien de todo. Transportes, ¿verdad? Traslados innecesarios de los materiales o productos dentro de la misma planta como tal. Los procesos, ¿verdad? Burocráticos, los procesos no productivos, eso también era parte de lo que empezaron a identificar y obviamente los defectos, ¿verdad? Si algo que ha caracterizado a la Toyota es desde sus líneas de producción que casi haya cero errores. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace un par de décadas, ¿verdad? El Toyota empezó a tener problemas de producción. Ellos inmediatamente retiraron todos los automóviles que habían en el mercado para hacer los arreglos necesarios, porque fue un fallo que pocas veces se ha dado a nivel de la industria automotriz en la parte nipona como tal. ¿Cuál es ese gran reto? Eliminar, identificar esos despilfarros y eliminarlos. Normalmente están ocultos a la vista, porque pueden ser que estén ahí, pero como nadie ha hecho el esfuerzo para identificarlos, entonces son ocultos como tal. Asumimos como productivas tareas que no lo son. Hay empresas que se habitúan a convivir con ellos. Yo he escuchado muchas historias, ¿verdad? Donde dicen, es que, pucha, eras que difícil, ¿verdad? Dice, la empresa donde estoy trabajando, pues hace poco, recientemente estaba siendo tutor de una tesis y una de las cosas que logró identificar el estudiante era eso, era un desperdicio total, ¿verdad? En materiales y a veces inclusive materiales que sobraban de un proyecto se pasaban a otro y no se contabilizaban. Entonces, a la hora de hacer las contabilidades, decía que el primer proyecto había costado carísimo y el segundo muy barato. No era eso, era sino que todo lo que eran los aceros y concretos y otras cosas se pasaban de un proyecto a otro porque ellos estaban construyendo en serie varias casas en un condominio. Ese tipo de cosas, y la empresa estaba acostumbrada a hacerlo. Cuando él empezó a identificar y empezó a decir, mire, está sucediendo esto, debemos ordenar esto porque eso es un desperdicio, le dijeron, no, pues es que siempre lo hacemos. Lo que sobre en esta casa, lo vamos haciendo, lo vamos utilizando en la otra casa y no pasó nada. Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a trabajar fuertemente para que no sucedan. En el caso del estudiante, él sí sabía cómo identificarlo y logró identificar esos desperdicios, ¿verdad? Pero normalmente los empleados no saben, ¿verdad? Que eso es un desperdicio, que eso es una mala práctica y siguen con la misma normativa siempre. No se miden ni se cuantifica el despilfarro, por lo tanto, no sabemos cuánto dinero hemos perdido, ¿verdad? A veces, yo sé que a veces la carrera, a veces la presión, a veces el asunto de entregar rápido, pero el no planificar los costos, no planificar lo que son los recursos, tanto humanos como recursos materiales y recursos de equipos, eso a la postre va dando una incertidumbre a la hora de generar esos proyectos. Entonces, al final, usted terminó el proyecto y no se dio cuenta si ganó o perdió. Máxima que usted tiene 3 proyectos en ejecución y utilizó recursos compartidos y todo, no los cuantificó. Entonces, al final, usted no se dio cuenta si el proyecto fue bueno o fue malo, si el precio que usted dio la oferta que dio usted por ese proyecto satisfacía o no satisfacía ese beneficio, ¿verdad? Si además de los costos, tuvo un beneficio que fue el que usted esperaba. Usamos un sistema productivo focalizado en la mejora del rendimiento de tareas individuales, en lugar de adoptar una visión que beneficie el proceso entero. O sea, es una visión integradora que nos ayuda a ver esas cosas como tal. Camino hacia la perfección. Bueno, con el ciclo de Deming, ¿verdad? Que es el do, check, act y plan. O sea, haga, revise, actúe y planifique. Ese ciclo de perfección es el que nos ayuda a entender y a empezar a tratar de hacer mejora continua todos los procesos que vamos a utilizar como tal. ¿Qué es perfección? Según Lean Lexicon, define la perfección
como un proceso que proporciona puro valor, tal y como ha sido definido por el cliente, sin desperdicio de ninguna clase. Los hombres no somos perfectos, pero tratamos de lograr lo más cercano a la perfección como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar y ser humildes para poder decir, bueno, hagamos mejora continua. Hoy lo hice bien, pero mañana lo puedo hacer mejor. Eso prácticamente es lo que nos dice este ciclo. Y siempre estar en esa constante revisión y esa constante autocrítica para que las cosas vayan dándose de una manera adecuada y poco a poco vayamos acercando de manera asintótica, ¿verdad?, ese límite infinito de lo que es la perfección como tal. Por ahí también me encontré al finado Eliyahu Goldratt, ¿verdad?, que fue el creador de Cadena Crítica, que él dice que en los negocios no importa lo bueno que seas, lo que importa es lo bueno que eres en comparación con la competencia. Porque usted podrá decir, quiero ser el mejor del mundo, pero no necesariamente vas a lograrlo y vas a llegar a frustración. Pero si usted logra ser el mejor del entorno, ¿verdad?, o con los que estás compitiendo, ahí es donde vas a empezar a generar valor como tal. Entonces, como dice ahí, aunque todo el mundo esté cometiendo el mismo error, si eres mejor que el otro, sobrevivirás. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser paso a paso, ir haciendo mejora continua y teniendo claro esa expectativa. Usted siempre tiene que ser mejor que la competencia. No el mejor del mundo, pero sí el mejor de la competencia. Puntos débiles en la planificación tradicional. Vamos a ver. La planificación tradicional, ¿verdad?, fases o tareas, nos da este enfoque de variabilidad, nos da flujo de transformación y el enfoque es debe, puede y será, ¿verdad?, como tal. ¿Qué es la variabilidad? Toda la planificación siempre tendrá una variabilidad. O sea, es imposible lograr, digamos, una planificación perfecta, donde no hayan variaciones en el momento que usted ejecute las obras como tal. El enfoque tradicional se basa en supuestos. Se trata de adivinar el futuro del proyecto, ¿verdad? La planificación tradicional, eso es lo que hace. O sea, les dice, mire, nosotros creemos que el proyecto se va a manejar de esta manera, hay que planificar estos recursos, hay que creer que se van a utilizar estos materiales en su momento, hay que creer que se van a utilizar este recurso humano, estos contratos en determinado momento del proyecto. Y logramos montar un cronograma, logramos montar un presupuesto, logramos montar una matriz de riesgo, logramos montar en general un plan de proyecto como tal. Normalmente los supuestos los define una o un círculo muy cerrado de personas, ¿verdad? El gerente de proyecto que contrataron o el ingeniero que contrataron es el que se encarga de sentarse y empezar a revisar poco a poco todas las cosas que cree él que se va a comportar el proyecto. Si los supuestos no son precisos, la ejecución se va a convertir en un camino de apagafuegos. Aquí es donde yo digo, el ciclo de vida más que todo, desgraciadamente, en los países latinos, es improvise y después parche y luego improvise nuevamente. Y así no se vale, ¿verdad? Hay que aprender a afinar esos supuestos. ¿Para qué? Para que en la ejecución, cuando hay algún tipo de imprevisto, se tenga un plan de acción o por lo menos ya se haya cuantificado en una matriz de riesgos para cuando se den este tipo de imprevistos, ver de qué manera se actúa como tal. Los supuestos de comportamiento de la actividad, personas, procesos e incluso de tiempo. El enfoque flujo transformación. ¿Qué es lo que habla? El enfoque tradicional solo planifica las actividades que generan las transformaciones del proyecto. Sin embargo, hay una gran cantidad de actividades que no generan, transformaciones, pero sí un flujo tales como transporte, esperas, inspecciones, movimientos, permisos. Ese montón de actividades no logramos cuantificarlo en un cronograma, no logramos cuantificarlo en un presupuesto. Y entonces ahí la planificación tradicional aborda esos flujos mediante la gestión de riesgos. ¿Qué se propone acá? El debe, puede y será. La planificación tradicional debe hacerse, pero luego se hará y se hará lo que se pueda, ¿verdad? No analiza las restricciones que contienen las actividades como tal. Entonces, aquí es donde empezamos ya a ver gráficamente. Sin la herramienta del último planificador, ese debe, ¿verdad?, que es el plan maestro, como debería verse, como se planifica. El se hará, ese es el plan semanal, esto es lo que vamos a hacer esta semana. Y lo que se pudo hacer,
al final, la intersección entre estas tres es algo pequeño, como ustedes pueden ver ahí en la parte central del círculo, ¿verdad? Que es el trabajo ejecutado. Con las planners, ¿verdad? Que ya vamos a empezar a trabajar rápidamente, vamos a hacer una breve descripción, muy breve descripción, desgraciadamente, de las planners, es ordenar eso de una manera distinta. Vamos a hacer una planificación macro, o sea, el debe. Vamos a hacer una planificación intermedia, o sea, en lo que se puede hacer, ¿verdad? Donde vamos a liberar restricciones, donde vamos a implementar promesas y lo que se hará. Esa planificación diaria, esa planificación día a día, donde vamos a ir revisando todas esas promesas que hemos definido en el trabajo que sí se puede hacer como tal. Entonces, eso, digamos, es la gran diferencia entre lo que es planificación tradicional versus planificación ya con sistemas, en este caso las Planner System, o utilizando Lean Construction como tal. Carol, no sé cómo vamos con el tiempo. Llevamos 45 minutos. Ya voy a ir un poquito más rápido en esta parte, desgraciadamente, que es la herramienta que perfectamente otro día podemos hablar una charla completa de las planners como tal. Las Planner System. Ese es un modelo a seguir. Es una manera de organizarnos dentro de los proyectos que vamos a seguir construyendo como tal. ¿Por qué las planners? Vean, ahí lo tenemos. Lo que es la fabricación, ¿verdad? Logra generar un valor añadido. Esto ya por estudios que se han hecho ahí, hasta un 62%. El despilfarro, que siempre va a haber en lo que es la industria manufacturera, pero aquí está bastante controlado. Estamos hablando apenas de una cuarta parte de despilfarro. Y funciones de soporte. O sea, todo aquello que no genera valor, pero que es necesario para el valor añadido, estamos hablando de 12%. En construcción, vea cómo se manejan los porcentajes. Tenemos función de soporte, un 33%, el valor añadido apenas un 10%, y en despilfarro se nos va casi un 57%. Entonces, las planners nos va a ayudar. Y ahí, bueno, no voy a leerlo todos, ustedes van a tener esta presentación, yo se las voy a pasar. Eso es un cuadro, resumen de las principales ventajas. Mayor beneficio, cumplimiento del presupuesto, ayuda a comprender las dependencias con los otros subcontratistas. Es algo colaborativo, o sea, nos ayuda mucho en la parte colaborativa. Aquí no es una persona, como se decía anteriormente, aquí es un grupo de profesionales, un grupo de las personas que sí hacen, que son los constructores, que son los supervisores, son los diseñadores, son los gestores de proyectos, van a estar ahí trabajando. Intensifica la creatividad y la mejora continua y hay mayor satisfacción entre las partes como tal. Conceptos básicos de las Planner System. Vea qué interesante. Aquí vamos a hablar rápidamente cómo se empieza a trabajar. Aquí alguien tuvo que haber hecho un cronograma general, macro, ese famoso cronograma inicial de cómo se va a hacer el proyecto. Eso sirve y está bien. O sea, no es que tampoco vamos a eliminar todo lo que se da en la planificación tradicional, pero dentro de los conceptos básicos de las Planner System hay que entender varias cositas. Tenemos que ver de qué manera logramos esto. Quitar esos desperdicios, ¿verdad? De las actividades. Y ahí es donde tenemos que sentarnos y alguien tiene que liderar. O sea, alguien tiene que liderar al grupo de profesionales. Cuando estoy hablando de grupos profesionales, pueden ser contratistas, subcontratistas, los supervisores, los inspectores, los diseñadores incluso, que van a estar si son los mismos inspectores. Sentarlos y decirle, miren, hay un cronograma X, aquí están las actividades, pero nosotros necesitamos que ustedes realmente nos digan cuánto van a durar. O sea, que sean, hay que ver de qué manera logramos esa honestidad, ese trabajo sincero a la hora de iniciar en las planners. Y eso es ya es parte de las técnicas que ustedes tienen que utilizar a la hora de hacer esas reuniones. Entonces, ahí es donde logramos ir recortando esos desperdicios desde un inicio, eran las actividades como tal, ¿verdad? Actividades que sí añaden valor, está en verde, y las que no añaden valor, está en rojo como tal. Entonces, podemos negociar, y ahí es donde viene cadena crítica, donde podemos decir, vean, quitémosle
todos esos posibles buffers o colchones de tiempo que ustedes meten a veces para asegurarse que puedan entregar la tarea en el tiempo de ustedes y generemos un buffer al final, pero uno general, por aquello, si hay algo que se atrasó, ahí tenemos un colchón al final que podemos ir agarrando de a poquitos para ir matando. Pero no meterle a cada actividad un colchón de tiempo, no meterle a cada actividad un buffer como tal. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes tienen que lograr. Primeramente, ese convencimiento entre la gente cuando va a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una planificación colaborativa. Esta planificación se va a hacer en un espacio. Bueno, ahora con el COVID es un gran reto. Yo creo lo que es lograr sentar a un montón de gente en un espacio, ¿verdad? Porque ahora todo se ha virtualizado. Vamos a ver cómo le va las Planner System con la virtualización también, ¿verdad? Que es un espacio, ojalá en la misma hora, ahí donde se hace la logia, donde se hace el taller, digamos, de reuniones, en ese espacio, se trae implementos, una pizarra, se trae stickers, se trae un montón de cosas más, y logramos entender el proyecto más a fondo, como tal. Una de las primeras reglas es que aquí vienen, son 5, ¿verdad? Que son principios de las Planner System. El trabajo no debe empezar hasta que todos los elementos necesarios para la realización del trabajo estén disponibles. Por lo tanto, ese principio se esfuerza por minimizar el trabajo en condiciones subóptimas. Un hecho bastante atípico es la gestión tradicional de la construcción. Tenemos que tener entendimiento de que las tareas se mide y se controla, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a generar cosa llama, esa medición como tal. Entonces, logramos, cosa llama, enfocar esa parte. Las causas de no realización se analizan, o sea, ¿por qué no se realizó? Hay que ver qué manera vamos a darle un plan de acción a esa cosa que no se pudo realizar y con eso vamos haciendo ciclos de mejora continua como tal. Mantener ese buffer de tareas conocidas para cada equipo. Por lo tanto, si la tarea asignada resulta imposible de llevar a cabo, el equipo puede cambiar a otra tarea. O sea, cuando manejamos colchones de tiempo, manejamos también holguras en otras actividades. ¿Quién es el último planificador o last planner? Tradicionalmente fue el project manager, como les decía, que era el pobre cristiano que se sentaba a hacer toda la planificación de proyectos. Él y tal vez un grupo reducido de proyectos, ¿verdad? Del equipo proyectos como tal. Ahora no. Ahora los last planners o los últimos planificadores son los responsables de cada uno de los oficios que intervienen en la obra. Como les decía, contratistas, subcontratistas, por lo menos representantes, un subcontratista del gypsum, el subcontratista eléctrico, el subcontratista mecánico, el de los aires, etcétera, etcétera. Todos esos tienen que estar y participar de esa planificación como tal. Los componen diseñadores, ingenieros de obra, contratistas, etcétera, etcétera, hasta el gestor de proyectos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para jugar de esta manera? Para ordenar el campo juego. Entonces, la relación entre el debe, se hará y se puede, y la fase de planificación de las Planner System. En el debería, vamos a hacer, como les digo, vamos a empezar de lo macro a lo micro. Vamos a tener un programa maestro, un cronograma general, ¿verdad? Y luego vamos a empezar a planificar por fases. Establecemos hitos y primeros acuerdos, especificamos entregables y fechas de cada uno del equipo del sector. Algo muy importante, en las técnicas de las Planner System, usted empieza a montar el cronograma, aunque suene muy arcaico, con post-its en la pared, pero lo empieza a montar de fin a inicio. Es una de las técnicas que se utilizan para ir mejorando los tiempos, para ir mejorando e ir comprendiendo el proyecto. O sea, desde la última colocación del zacate, la última pintadita, limpieza, de ahí hacia atrás en el proyecto, a lo que es el inicio, ¿verdad? Lo que es el trazado. Entonces, eso es una de las técnicas que se utilizan a la hora de gestionar ese last planner en grupo, colaborativo con las personas. La planificación intermedia o el se puede. Bueno, vamos a preparar trabajo identificando restricciones y eso es muy importante. Y aquí donde en las Planner System les van a decir a ustedes que hagan un 6 week ago, o sea, un trabajo de las próximas 6 semanas que se va a hacer en el proyecto.
Eso es obviamente negociable, dependiendo del tipo de proyecto, el tamaño del proyecto. Hay veces que me preguntaban, yo les puedo decir, sí, ustedes pueden decir 6 semanas, pero podemos hacer una planificación corta de 3 semanas, porque el proyecto no es un proyecto muy grande. El asunto aquí es hacer una planificación intermedia, una planificación donde ustedes agarren una parte de esa planificación macro, ¿verdad? De unas cuantas semanas, 6 semanas es lo que se sugiere, identifiquen todas las actividades, identifiquen todas las restricciones que pueden tener esas actividades que le impidan gestionarlas, que le impidan desarrollarlas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que hacer un trabajo más minucioso y decir, bueno, de todas esas actividades tengo estas restricciones, tengo que ir liderando las restricciones, ¿quién se va a encargar de esa restricción? Entonces ustedes ahí es donde empiezan ya a generar documentos preparatorios con seguimiento. O sea, eso van a ser las próximas 6 semanas, pero esas 6 semanas, obviamente, estamos dando unas 2 semanas para que inicien esas 6 semanas. O sea, estamos dando 2 semanas para que esas 6 semanas las actividades se liberen cuanto antes. Para cuando lleguen las 6 semanas, obviamente, ya estén la gran mayoría de las actividades liberadas. O sea, que no tengan restricciones. ¿Para qué? Para que no haya problemas a la hora de ejecutar. Y no esperar a que lleguen esas 6 semanas y usted diga, ah, la pucha, es que todavía no puedo cortar esos árboles porque no tengo la aprobación de SETENA. O todavía no puedo, montar los cielos de gypsum porque no hemos metido en la instalación eléctrica. Entonces es donde ustedes tienen que identificar todas esas restricciones a sus actividades en esa planificación intermedia. Luego, el se hará es la planificación semanal. Ahora sí, de esas 6 semanas, bueno, planifiquemos semana a semana. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Y ahí es donde empezamos a generar compromisos con todos los participantes. Gypsum, ¿qué va a hacer usted esta semana? Ah, yo voy a colocar el 60% del gypsum. Voy a hacer estructuración y colocar el 60%. Ok, perfecto. Pisos, ¿qué va a hacer usted esta semana? Electricus, ¿qué van a hacer ustedes esta semana? Ya con todas las actividades debidamente liberadas, usted lo que hace es que los compromete. Y en el siguiente periodo, o sea, en la siguiente semana, se revisan los compromisos. Gibson, usted me logró hacer el 60% de los techos. Y dice, no, hice solamente un 50%. Bueno, ¿por qué un 50 y no un 60? ¿Y cuál va a ser su plan de acción para recuperar ese tiempo? Entonces, así es como ustedes van desde lo macro, con una planificación intermedia y después a lo micro, ¿verdad? Ya haciendo planificaciones semanales e incluso reuniones diarias, si es el caso, para ir viendo el avance de los compromisos que se dieron en la semana como tal. Y él se hizo, que es el aprendizaje, el medir el porcentaje de cumplimiento de compromisos de periodo, descubrir cuáles son los que han generado esas restricciones o esos problemas e ir metiéndolo en lecciones aprendidas como tal. 5 elementos ya para ir finalizando del Last Planner. Utilizar una metodología, la implantación, sigue paso a paso claramente definido, o sea, es tener una metodología clara y explicar bien esa metodología a los participantes. Si ustedes ya han participado con los mismos contratistas en otros procesos de Last Planner, genial. Pero normalmente siempre van a tener nuevos actores, entonces ustedes tienen que ayudar y tienen que capacitar rápidamente a esos nuevos actores para que entiendan la metodología y así entonces inserten a la hora de empezar a hacer la planificación macro, intermedio y micro como tal. La implantación requiere de usos estándares, rutinas, reuniones periódicas de planificación y herramientas. Llevar implícito un proceso de mejora continua, puesto que se miden periódicamente una serie de indicadores. Ver la implantación, o para la implantación se requiere una estructura organizacional y un tiempo asignado de dedicación. Y por último, las Planning System requieren de un cambio de mentalidad. ¿Verdad? Como les digo, tienen que convencer a la gente para que la gestión tradicional de proyectos no siga metido en ese chip de esa persona. Ustedes tienen que decir, vamos a innovar y lo vamos a hacer con Last Planner System como tal. Como les decía, están los niveles, el nivel macro, que es el Planning Pool Session, ¿verdad? Marca la planificación macro del proyecto, se compone de un facilitador, ¿verdad? Más un equipo colaborador. Se planifica, como les dije, al revés, de fin a inicio. La planificación general e inicial. Se recomienda que no se dure más de 4 horas, o sea, que sea de 2 a 4 horas montando esas duraciones. Aunque suene muy escolar, los post-it, póngalo por colores, digamos, por diferentes contratistas, digamos, el amarillo para el eléctrico, el verde para el civil, el azul para
el mecánico, etcétera, etcétera, pero que se logre identificar esos post-it que van a ser actividades que van a estar ahí poniéndose en un lapso de tiempo de inicio, de fin a inicio como tal. Luego el pulsation, o lo que es la sesión como tal, se generan reuniones específicas para negociar y lograr compromiso de los participantes. O sea, cuando ya se logra tener todo el esquema ahí, bueno, ya todos se sientan y van viendo. Y ahí es donde empiezan a decir, mira, fulano, es que si vos te metes antes que yo, no voy a poder hacer eso en esa fecha, voy a tener que correrme. Entonces empiezan a negociar y empiezan a colocarlo en el tiempo debido y logran hacer el compromiso. Entonces toman fotografías, se levanta la minuta, alguien hace el esquema y ya monta el cronograma macro con respecto a eso. Ejemplo de plantillas para el Pulsation, ¿verdad? Como le digo, en colorcitos, ojalá venga ya con el nombre de tarea, el precedente, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Como se ve la Pulsation, ¿verdad? Donde la gente está trabajando, vean la pizarra al fondo, ¿verdad? Donde ya se ha ido trabajando, se ha ido haciendo esquemas. Ya vamos viendo aquí, que se llama todos los enredos y todas las correcciones que se han ido haciendo y colocando los papeles. Como ustedes pueden ver ahí en la gran pizarra están seccionados eso como si fuera un gran proyecto. Ahí está todo el calendario de semanas y con eso van trabajando como tal. El segundo nivel, como les decía, esa planificación intermedia que son el look ahead, ¿verdad? O plan de 6 semanas a la vista, es más detallado. Aquí lo importante acá es ver y analizar las restricciones de las actividades que van a estar en ese marco de tiempo. ¿Qué restricciones van a tener? Y si las podemos liberar. ¿Qué hay que hacer para que esa actividad quede libre y pueda ser ejecutada? ¿Verdad? Y con eso ustedes designan un encargado para cada restricción y se utiliza un registro de restricciones para su debido seguimiento y gestión. ¿Verdad? Entonces, algo similar a esto, ¿verdad? Tener unas tablas en Excel o trabajarlo de alguna manera para poder entonces decir, bueno, de estas actividades, estas son las restricciones, hay que liberar tal cosa, tal otra actividad me genera restricción a la mía, etcétera, etcétera, y llevar ese plan de restricciones para luego entonces tener listo y saber cuáles actividades están libres. Y ahí viene entonces ya el tercer nivel, que es el plan de trabajo semanal. Se discuten las actividades liberadas, de restricciones, el equipo colaborador plantea los trabajos a realizar y se genera un indicador de porcentaje de promesas cumplidas. El gran cambio en las planners es que aquí se gestionan personas y no actividades como tal. Entonces, plan semanal, ese es el plan semanal. Vean, ustedes pueden ver un ejemplo. Lo que se vio, digamos, en muros, digamos, en el encofrado, se había comprometido un 100%, se logró un 95%. Bueno, no se ha completado, entonces tenemos que ver de qué manera hacemos un plan de acción para ver, corregir, o si no, podemos decir, no, pero ese 5% no nos va a atrasar en absoluto en la siguiente semana. Ahí es donde se van tomando decisiones. Como tal. Reuniones, ¿verdad? La pulsation, las reuniones semanales, reuniones diarias, deben ser efectivas, eficientes y generar un espíritu de colaboración como tal. Y por acá, el porcentaje de promesas cumplidas, saber cómo fue dándose ese porcentaje de promesas cumplidas en cada semana. Si, por ejemplo, ustedes ven ahí en la semana 7 no se logró un buen porcentaje, pero entonces se va dando un esquema ahí para poder lograr, levantar otra vez ese porcentaje y lograr mantener siempre un promedio, ¿verdad? De compromisos. Porque vamos, cuando ustedes logran ver esto en un proyecto, entonces dicen, no, algo está mal, ¿verdad? Y si esta línea en lugar de subir sigue acá, entonces quiere decir que la planificación de las planes, valga la redundancia, no se dio de manera adecuada. Entonces hay que volver a retrabajar para que esto no se dé y más bien lograr levantar ese porcentaje de promesas cumplidas y siempre andar en los rangos altos como tal. Y esto también es muy importante, las causas de no cumplimiento. O sea, si tenemos algo que nos generó un incumplimiento acá, inmediatamente tenemos que ir documentando qué fue lo que sucedió. Ah, mire, es que la disponibilidad de materiales no estuvo a tiempo, o hubo una estimación incorrecta, etcétera, etcétera. Esto es lecciones aprendidas. Y eso nos va a enseñar para el siguiente proyecto que se dieron este tipo de incumplimientos.
y que tenemos que tenerlo muy, muy cerca y muy presente para que no nos vuelva a suceder. O por lo menos tener un plan de contingencia para que esas cosas no se den. O sea, tratar de identificar los no cumplimientos para que en los próximos proyectos se reduzcan esos no cumplimientos. Y un poquito atrasado, ¿verdad? Porque yo pensé que iba a durar 45 minutos de la charla, me extendí un poquito más, pero quedo a las órdenes a partir de este momento para cualquier consulta. Carol. Muchas gracias, don Walter. Sí, tenemos varias preguntas. Comenzamos con la de don Alberto González. Con la filosofía Lean, ¿existe alguna certificación a los profesionales que quieran implementarla? Sí, claro, hay cursos, hay certificaciones que se están dando en línea en estos momentos. Entonces, eso es nada más de buscar. En Internet hay bastante, digamos, hay mucha influencia aquí en Costa Rica o en Latinoamérica de la parte de España, pero también está el Lean Construction Institute, ¿verdad? Que se está dando en Estados Unidos, que ellos tal vez no dan la certificación así como la del PMI, como PMPs o cosas por el estilo, pero sí están abogando para tratar de implementar buenos capítulos o asociaciones en cada país y ya a nivel académico sí se están dando titulaciones, se están dando especializaciones más que todo en Lean Construction. Perfecto, tenemos la siguiente pregunta de don Marvin Córdoba. ¿Los procesos industriales, como la industria médica y la automotriz, tienen sistemas de producción en serie? Esto no pasa en la construcción, en el que cada proyecto es diferente y tiene muchas variantes entre un proyecto y otro. Además, esas industrias que cité anteriormente tienen la posibilidad de invertir en formación para los actores en cuanto a Lean se refiere. ¿Cómo implementar Lean a la construcción con tantas variables sin posibilidad de invertir, dado que la oferta y la demanda no lo permiten? Excelente. Eso precisamente, por eso es que el sector construcción tardó tanto para acogerse, digamos, a la filosofía Lean, precisamente por esa gran variabilidad, ¿verdad? Esa gran incertidumbre que se daba en los proyectos constructivos. Pero vea que ya se logró. Se logró porque sí se puede identificar ciertas cosas. Digamos, las personas cambian mucho. Y ahí es donde don Marvin habla de que en las otras industrias manufactureras usted puede capacitar a la gente porque usted sabe que la gente está ahí siempre. En cambio, en el sector construcción hay gran variabilidad, ¿verdad? Usted sabe bien que, bueno, ahora hasta nosotros los ingenieros somos parte temporal de los proyectos, ¿verdad? Ya ni siquiera somos considerados activos de las empresas, sino que dice, bueno, vamos a tener tal proyecto, bueno, contratamos a los ingenieros y ahí para atrás del mano de obra y la maniobra y después terminó el proyecto, hasta luego todos, muchas gracias. Pero el Lean Construction precisamente nos ayuda a ajustar esa filosofía Lean, ¿verdad? Que es identificar nuestra organización, cómo funciona nuestra organización, identificar esos desperdicios que se han dado en proyectos anteriores. Y ya con eso, entonces empezar a capacitar a la gente. Y eso es duro en el sector de construcción porque vas a capacitar gente y para el próximo proyecto vas a tener que volver a capacitar gente. A no ser que si logras mantener una plantilla o una planilla más bien constante, con pocos cambios, entonces ahí va a haber ganancia. Pero si no, hay que capacitar. Pero ahí es donde empiezan entonces a trabajar, como les digo, es trabajar fuertemente en ese témpano, ¿verdad? En ese 80%. En toda esa filosofía de las personas que sí son permanentes dentro de la organización, para luego empezar a aplicar herramientas. Y ahí es donde sí podemos capacitar rápidamente. Las planners es un curso de unas 16 horas tal vez, y ya con eso usted tiene expertos en las planners, por ejemplo. Ahí donde ustedes logren entonces meter técnicas y herramientas y buenas prácticas para que se logre entonces implementar la filosofía Lean de una manera más adecuada. No es fácil. O sea, le digo, el sector construcción o la industria constructora es totalmente atípica, ¿verdad? Porque es diferente, pero ya se logró, digamos, y ahora integrando Lean con IPD, con los que son los contratos colaborativos y el BIM, entonces es una amalgama que a nosotros en el sector construcción nos va a hacer
muchísimo más organizados, más eficientes que el resto de las industrias incluso, ¿verdad? Entonces ahí vamos a lograr poder manejar esa gran variabilidad que se nos está dando a nivel de nuestra industria. Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta de don Jorge Gómez. ¿Cuál es su opinión de beneficio-costo en la aplicación de Lean Construction a través de la metodología LATS Planner a proyectos de condominios verticales para los próximos 5 años? Vea, don Jorge, buenísimo. O sea, eso sí, tenemos que hacer una buena gestión, ¿verdad? Invertir, digamos, en ese beneficio-costo, invertir en cambiar la filosofía en nuestra empresa. Y más, si estamos hablando de construcción vertical, aquí hay empresas que ya han ido estableciendo eso y son empresas que están generando una ventaja competitiva con las otras que no lo han generado. Se logra reducir ese montón de desperdicios, logra optimizar diseños, logra optimizar la parte constructiva y además de eso, logra hacer una buena gestión de la construcción. Yo les digo, y si ustedes tienen el chance de invertir y hacer el cambio antes de meterse en ese gran proyecto que va a tener un marco temporal de 5 años, hágalo. Hágalo, dése un tiempito o sobre la marcha empiezan a irlo cambiando poco a poco y ustedes mismos se van a dar cuenta en poco tiempo los grandes beneficios que van a tener de poder meter la filosofía primero y después empezar a implementar diferentes herramientas. Entonces, para mí, mi consejo es, si logran hacerlo, si pueden hacerlo, vayan haciéndolo inmediatamente y van introduciendo poco a poco toda su organización para que el cambio tal vez no sea tan drástico, pero que sí sea constante. La siguiente pregunta es de don Antonio Celedón. ¿Cómo lograr convencer a la gerencia de la importancia de Lean Construction? Muy buena pregunta, don Antonio. Con resultados. Esa es la respuesta inmediata. Vamos a ver, así pasa también con la gestión profesional de proyectos. Al inicio, cuando la alta gerencia no cree en gestión de proyectos, si uno llega con todas esas ideas innovadoras, le dicen a uno, no pierda tiempo en planificación, empiece ya. La única manera de poder cambiar y hacer cambio switch de esas personas o de la alta gerencia o los dueños de las empresas es mostrándolo con resultados. Si usted logra convencer a un grupo ahí digamos, de renegados y generan ustedes un proyecto utilizando algo básico, pero utilizando las planners, ¿verdad? Y generando un buen orden y descubriendo posibles mudas o posibles desperdicios o despilfarros, ustedes van a generar ahorros y van a generar tal vez ahorros en tiempo también. Entonces, cuando la alta gerencia diga, pero este carajo, ¿por qué está haciendo las cosas distintas y las está haciendo mejor? Entonces ellos se van a fijar en lo que usted está haciendo. Es la única manera, ¿verdad? Es ver si ellos no están convencidos de meter una nueva filosofía, demuéstreselo con resultados. Ese es mi consejo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo conoce de aplicaciones de LPS a la fase de diseño exclusivamente? Vamos a ver si entendí. Si se puede aplicar las Planner System a la fase de diseño, sería tal vez la consulta. O si conoce de aplicaciones de LPS a la fase de diseño. Ok. Yo puedo aplicar las Planner System a la fase de diseño, perfectamente. O sea, aquí el asunto es entender el proyecto como tal. ¿Es un proyecto de diseño o es un proyecto constructivo o es un proyecto integrado? Entonces yo puedo decir, no, es un proyecto de diseño. Entonces yo puedo generar igual el macro de mi cronograma en la parte de diseño, ¿verdad? Que también tiene todo un montón de actividades y con eso entonces logro montar el Last Planner System, el LPS, dentro de la gestión de ese proyecto como tal. ¿Es un proyecto de diseño? Sí, pero sí lo puedo hacer también. Involucrar a todos los actores que van a ser parte de ese proyecto de diseño. O sea, podemos hablar del arquitecto, podemos hablar del estructural, del mecánico, del eléctrico, topógrafo, etcétera, etcétera, involucrarlos en ese proceso y verlo como un proyecto aparte.
Entonces podríamos aplicar las planners también a nivel de, de diseño. Entonces hacer la planificación macro, hacer que es el full session, hacer el 6-week look ahead ¿verdad? O la planificación intermedia y después hacer reuniones de seguimiento semanal. Entonces yo veo completamente aplicable a proyectos de diseño, ¿verdad? Las planning systems. La siguiente pregunta es de Teresita Solís. ¿Cuál es el factor común entre la metodología Lean y la PM? Lean y PM, Project Manager. Project Management. Vamos a ver, los dos trabajan, creo que los factores comunes es que los dos trabajan sobre proyectos. Tenemos que entenderlo. Y por eso inclusive esto que estamos trabajando ahorita y que estamos muy entusiastas, somos gerentes de proyectos, somos constructores, somos diseñadores los que estamos trabajando fuertemente acá en el país para ver si logramos hacer una asociación un día de estos. Esperemos que sea pronto. Ahorita hago la cuñita comercial. Sí es totalmente aplicable y tiene factores en común. O sea, trabajamos sobre proyectos, queremos gestionar los proyectos de una manera adecuada, utilizando buenas prácticas en gestión de proyectos. Y las Planner System o utilizando la metodología Lean nos va a ayudar. Incluso nos va a ayudar a la hora de ejecutar procesos de costos, procesos de cronograma, con mayor orden y utilizando en las tres burbujitas, ¿verdad? De lo que se hará, lo que se puede y lo que se hizo a través de la gestión de proyectos también. Entonces, es totalmente compatible, tiene factores comunes interesantes y se puede aplicar de un lado hacia el otro y de Lean hacia Project Management y de Project Management hacia Lean. La siguiente pregunta es de don Carlos Benavides Aguilar. ¿Cómo cambiar el esquema normal de ejecución en las empresas y en el sector público cuando Lean rompe con la filosofía tradicional del PMI muy arraigada en los proyectos de construcción? Vamos a ver, ¿cómo se llama el señor? Don Carlos Benavides. Don Carlos Benavides. Don Carlos, vamos a ver, el Lean no riñe con PMI, todo lo contrario, se complementan. ¿Cómo romper, digamos, la planificación tradicional? Tal vez la planificación en cascada. Hay gente que habla que el Last Planning System es un Kanban, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de metodologías ágiles. El PMI va para ese lado también. Ahorita PMI tiene una versión 6 de su libro de estándares, ¿verdad? De buenas prácticas. Va a la versión 7 y parece que va a haber un cambio radical, ¿verdad? Según lo que hemos estado metidos un poquillo en ese mundo, ¿verdad? De la gestión de proyectos. Es importante, o sea, más en el sector público. Te lo digo que yo ahorita estoy trabajando en Ministerio de Obras Públicas, como gestor de proyectos. El sector público va lento, pero cuando se logran implementar cambios, esos cambios nadie los detiene. Nadie los detiene. Actualmente, la Contraloría en sus recomendaciones, en diferentes auditorías que está haciendo en obra pública, está dando la orden directa. Ustedes tienen que implementar herramientas de gestión de proyectos. Un valor ganado. Eso, hablar de valor ganado hace 5 años, sector público, eso era prácticamente imposible. Es una técnica que integra el alcance, tiempo y costo en una sola herramienta. Eso son una herramienta de gestión de proyectos. Eso es PMI totalmente, ¿verdad? Puro. Y ahora la Contraloría lo está pidiendo. Entonces, ¿cómo implementar Lean dentro de las estructuras? Vea que el Lean no está diciendo que hagamos cosas raras. El Lean está diciendo, necesito que me haga un cronograma, necesito que me haga una programación, un plan de trabajo, necesito que me lleve el seguimiento de los proyectos. Es nada más hacerlo un poquito distinto, pero que dentro del sector público se puede y el sector público no lo prohíbe. O sea, es nada más de ponerse de acuerdo, capacitar a la gente y empezar a hacer planes pilotos. Verá, más bien yo creo que en el sector público es más sencillo porque se puede tomar, digamos, entre comillas, y lo digo muy entre comillas, se puede tomar un tiempo uno para planificar, para preparar e inclusive convencer a los superiores para decirle, mire, vamos a utilizar esta nueva técnica. En el sector privado a veces por el nivel de exigencia que hay, el nivel a veces de que las cosas tienen que agarrarse inmediatamente, si no otro se lo lleva,
es donde es un poquito más difícil más bien la implementación de estas metodologías. Pero yo soy totalmente convencido que lo que es implementar Lean dentro del sector público es fácil, o no es fácil, es realizable, inclusive mucho más que en el sector privado. El sector privado tienes que convencer al dueño, como les dije, con ejemplos, y luego sentarse a ver si lo logran implementar. En el sector público perfectamente puede ir un poco más planificado, más estructurado, y se puede lograr. Yo estoy totalmente seguro que eso se va a poder lograr. Vea que ya se está dando capacitaciones de contratos FIDIC dentro del sector público. O sea, Contraloría ya está totalmente matriculados con los contratos FIDIC y ya se está hablando. ¿Por qué? Porque los bancos, que son los que financian los proyectos, nos le está diciendo a las entidades públicas, tienen que llevar FIDIC. Y FIDIC es toda una filosofía distinta. FIDIC, eso es también una charla de 2 horas, pero es una filosofía distinta de cómo administrar los contratos. Donde va, el que tiene poder no es tanto el abogado como el que va a tener poder en los proyectos es el ingeniero. Es el que toma las decisiones. Pero eso se está dando. Entonces, hacer cambios dentro de la parte pública se puede hacer perfectamente y se puede implementar. Y, como le digo, el Last Planner o el Lean Construction no riñe con lo que dice el PMI, más bien todo lo contrario, complementa. Y más ahora con lo que va a venir los nuevos aires del PMI, que va a estar muy enfocado a la parte de metodologías ágiles. La siguiente pregunta de don José Araya es sobre un tema parecido a lo que acaba de conversar don Walter. Dice, ¿cómo se hace para trabajar la pull section o la planificación 6 week ahead cuando se puede llegar a depender de instituciones públicas en donde los plazos pueden ser variables? ¿Cómo se manejan estos casos? Ok, vea qué interesante, ¿no? Y no solo en el sector público, en el sector privado también va a haber, usted planifica y después las cosas empiezan a variar. Trabajen, hagan el intento, vean, hagan la planificación macro siempre hay que hacerla. Solamente que aquí lo que les estoy diciendo, hagan planificación intermedia y hagan planificación semanal, ¿verdad? O en el sector público se hace visitas periódicas, si no es semanal, cada 15 días a los proyectos de obra pública. Se lo digo por la experiencia que tuve en el MEP y por la experiencia que estoy teniendo ahorita en el MOP. Entonces, ustedes pueden hacer la planificación macro, nada más que van a tener que hacerlo un poco distinta, háganla como dice ahí, pull session, de fin a inicio. Eso es lo que van a tener que cambiar. Pero alguien va a tener que hacer un cronograma inicial, lo hacen. Y después, ahora sí, ustedes se sientan y dicen, bueno, si ustedes tienen el poder de hacer la convocatoria con los contratistas que ya están escogidos bajo lo que son concursos y todo el asunto, usted le dice, miren, quiero hacer esto. Y si lo hacemos, y usted después les promete que les va a ir mejor, que van a terminar antes, pero sí que necesitan que se matriculen. El gran reto que tiene ahí uno como colaborador público es convencer al privado de que implementemos esa metodología. Que no está en el cartel de licitación. No, ahorita no está porque no se puede implementar de la noche a la mañana. Que los programas de trabajo están escritos en piedra en el sector público. No necesariamente. Y ahí es donde vienen las órdenes de servicio, donde vienen las órdenes de modificación, las órdenes de cambio. Pero tratemos de ver de qué manera acomodamos esas planificaciones, ¿verdad? Sin tener que, transgredir lo que dice la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Que la ley de contratación es claro que tiene que tener un cronograma, un programa de trabajo, que usted no puede hacer cambios a la ligera. Hay variabilidad en los proyectos, siempre va a haber variabilidad. Y en el sector público igual se manejan esas varianzas, ¿verdad? Inclusive hay artículos exclusivos para lo que son órdenes de modificación, para lo que son órdenes de cambio, para lo que son, inclusive con autorización de la Contraloría, si es el caso, pero se puede implementar. Ahí es sentarse, ver de una u otra manera, decir, bueno, hagamos este cronograma macro y después agarramos a las empresas y a los diseñadores para ir agarrándole a poquitos, haciendo este trabajo. Yo lo logré, digamos, hace mucho tiempo, donde yo le decía a la gente, necesito que me hagan este plan, y el plan de 2 semanas, les decía yo, ni siquiera era de 6 semanas, era de 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer en las siguientes 2 semanas? Y cuando no lo cumplían, entonces, bueno, ahora sí, no me cumplieron lo que me prometieron. ¿Qué van a hacer ustedes para levantar el tiempo perdido? Y así era como los llevaba poco a poco, y estoy hablando de empresas grandes, ¿verdad? Eso fue una rehabilitación de una planta hidroeléctrica.
y se logró llevar en tiempo muchas cosas. Siempre hay cosas que el sector público tal vez es un poquito difícil, pero sí se logra y ya más adelante, cuando la Contraloría empieza a pedir este tipo de cosas, yo sé que el cambio va a ser mucho más rápido. La siguiente pregunta la hace don James Pérez. ¿Considera que la industria de construcción no debe moverse de alguna manera, normar aún más las medidas de cosas tan simples como puertas, ventanas, etcétera? En lugares como Europa o Estados Unidos nos llevan años en esto. ¿Considera que esto lo aportaría o no? Vea, la industria de construcción acá en Costa Rica todavía estamos en pañales. O sea, sí hay que ver de qué manera logramos romper esquemas, logramos hacer cosas. Por ejemplo, me imagino que el señor está hablando del master plan, por ejemplo, que ya son cosas que vienen ya prediseñadas. Hay que tratar de ver de que los diseños sean totalmente optimizados, que sean, ¿cómo se les dice a esto? Que ya tengan sus medidas para que no haya tanto desperdicio en los materiales, que sean modulares, que se llama, que no nos permita, digamos, hacer mucha entropía. Yo siento que todavía en el país le falta mucho, y ahí donde las cámaras, en un colegio federado, tienen que trabajar mucho para ir innovando en esas técnicas constructivas, en esas técnicas de diseño, para que podamos ser mucho más ágiles. Y tiene razón, hay otros países donde están volando en esa parte. Nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. Lean Construction puede perfectamente ayudar bastante en esa parte, porque nosotros lo que estamos es enfocados mucho en lo que es la gestión del proyecto como tal. Pero si el proyecto viene con falencias, ahí es donde empieza a haber problemas. Ahí donde Lean Construction, con Building Information Modeling, o el BIM, ¿verdad? Y los contratos colaborativos, trabajando de una manera adecuada, ahí tarde o temprano vamos a tener que hacer ese cambio de paradigma y vamos a tener que ser mucho más eficientes. Porque desde la etapa de concepción nos vamos a dar cuenta que el proyecto tal vez a nivel diseño viene con falencias. Entonces podemos corregir a tiempo antes de inclusive mover el primer bloque. La siguiente pregunta, don Wilber Muñoz Calvo. ¿Tiene conocimiento si el LPS se implementó en alguna institución pública de Costa Rica y qué experiencia se tuvo? No he investigado eso. Es una de las cosas que tengo pendiente. Yo, desde mi punto de vista, no le podría asegurar si ya se implementó. Sí le puedo decir que yo lo que hice en año 2013, ¿verdad? Que fue cuando estuve en ese año 2011, perdón, fue cuando estuve a cargo de esa rehabilitación de una planta hidroeléctrica pequeñita. Sí logré hacer algo similar a las Planner System, porque ya de esa época habíamos estado estudiando un poquito el asunto, pero sí logré hacer una planificación macro y después de la planificación macro empezar a hacer planificaciones intermedias y reuniones semanales, pero de manera informal, ¿verdad? Tampoco fue que hubo una directriz y que hubo toda una formalidad en la empresa que estuve trabajando. No, en la empresa pública que estuve trabajando no. Eso fue por decisión propia, ¿verdad? Y que quise experimentar un poquito el tema, ¿verdad? Para ver cómo nos iba. Y no fue muy bien, por dicha. Pero decirle que sí ya hay datos donde ya una institución pública lo haya logrado implementar sería engañarlo. O sea, pues yo no le puedo dar fe a eso. Eso son de las cosas que quedarían pendientes en una investigación. La siguiente pregunta es de don Ronald Chan. En proyectos pequeños, los controles pueden ser manejados por un equipo de una o dos personas, pero en proyectos grandes se requiere un equipo controlando la filosofía. ¿Se tiene un porcentaje del costo de una obra que se puede asignar a un presupuesto para integrar Lean? Buena pregunta, vamos a ver. Y tiene razón, don Ronald. Ya para proyectos grandes, obviamente, vamos a requerir mayor personal, mayor recursos. Pero igual, veámoslo de esta manera. ¿Qué tal si no queremos o no vamos a planificar? ¿Qué nos va a salir más barato? Contratar más personal para dedicarlo a un equipo proyecto que vaya a lograr planificar y llevarle el pulso al proyecto, o tratar de hacerlo de la manera tradicional, ¿verdad? Sin mucho recurso y centrándose mucho en una sola persona que tal vez pueda tener mucha experiencia, pero que tal vez no logre llevar un proyecto tan grande a cabo.
Entonces, ahí es donde tenemos que sopesar y ver cuál es el costo-beneficio, como me hicieron la pregunta anteriormente, de la implementación del Lean para llevar los proyectos. Entonces, si es un proyecto grande, yo le aconsejo es, primero que nada, es adquirir un equipo que pueda hacerse cargo, capacitarlo bien o que venga ya bien capacitado para poder implementar. Y le aseguro, don Ronald, que va a salirle mucho más barato esa inversión, o no lo da como un costo, un gasto. Va a ser una inversión en tener un equipo especializado que le va a llevar el control porque es un proyecto grande. Antes de indicar la siguiente pregunta, voy a pasar la encuesta para que la vayan contestando mientras seguimos aquí con las preguntas. La pregunta la hace don Carlos Benavides Aguilar. ¿Qué herramientas son recomendadas para la identificación de los desperdicios o mudas dentro del proceso de mejora continua de Lean? Vamos a ver, más que herramienta es donde tenemos que ir profundizando más en el iceberg, en la parte filosofal. Es ver, conocer ese ADN de la industria o la organización donde usted está trabajando y empezar a identificar esos desperdicios. ¿Quién me va a dar eso? Datos duros, estadísticos que usted va a tener que empezar a trabajar o empezar a recabar de ahí hacia atrás, ¿verdad? Para decir, mire, gasté más en formaleta, gasté más en tales materiales, gasté más en tales servicios. No fui eficiente a la hora de contratar los subcontratistas que requería. ¿Por qué? Porque hubo tiempos de espera donde ellos estuvieron ahí sentados sin hacer nada. Ese tipo de información es lo que ustedes tienen que ir entendiendo y tienen que ir identificando. O sea, ustedes tienen que entender de que de implantar la filosofía Lean dentro de la organización requiere de mucho estudio de cómo se comporta su organización. O sea, les pongo un ejemplo. Antes de ser director de infraestructura en el MEP, años antes yo había participado en un proyecto y fue una cosa pavorosa porque los proyectos del MEP le decía, mire, para hacer un gimnasio usted lo contrata nada más para mano de obra y los materiales la Junta de Educación lo compra por aparte. Entonces, era si yo como contratista, ¿verdad? Digamos, de mano de obra, tenía que esperar a que la Junta me trajera a mí los materiales o el ingeniero contratado por la Junta tenía que comprar los materiales. Y los lunes yo le decía los lunes de mejenga. O sea, prácticamente los lunes eran días perdidos. ¿Por qué? Porque a veces no se lograba tener a tiempo listados materiales el viernes o el sábado de la semana anterior. Entonces los materiales no llegaban a tiempo los lunes. Entonces ahí es donde uno se empieza a hacer este análisis de ver dónde puede haber posibles despilfarros. Uno empieza a identificar, mire, aquí, cuando veo a la gente sentada, ahí algo está pasando mal. Ahí es donde usted tiene que empezar a identificar ojalá estructuradamente, dónde han estado los errores que conllevan ese tipo de despilfarro. Taichi Ono identificó 7 mudas, ahí están. Entonces, usted lo que puede hacer es agarrar esos 7 desperdicios, hacer un plan y decir, bueno, vamos a ver, de transportes necesarios, ¿qué transporte necesario estoy teniendo en mi organización? Vamos a ver, inventarios de más, ¿qué inventarios de más estoy haciendo? O sea, estoy haciendo más formaletas de las que debería estar haciendo. Vamos a ver, y así va usted haciendo, con cada una de estas 7 mudas o 7 despilfarros, un plan para ir identificando dentro de su organización, o bien, con alguien ya con experiencia en este tipo de cosas, le hace la consultoría, pero trabajando con todo el equipo, ¿verdad? De su organización, y con eso logran determinar dónde es que están los desperdicios. A partir de ahí, donde ustedes logran, entonces empezar a hacer los cambios necesarios o ya identificando esos desperdicios como tal. Don Walter, nos quedan bastantes preguntas. Yo no sé si tal vez puede contestar un par y el resto Diría, las enviamos por correo electrónico. No sé si le parece. me parece, Carol, le iba a hacer esa sugerencia porque sí, desgraciadamente tengo otro compromiso a las 7:30, ya son las 7:33, entonces con mucho gusto me quedaría aquí toda la noche contestando ahí las preguntas, pero si gusta me las puedes mandar por correo y después yo las contesto. De acuerdo. La pregunta de don Alex Fernández, he escuchado sobre la filosofía Lean Kaizen de mejora continua diarias. ¿Cuál es su opinión con esta amalgama de ambas filosofías?
Vean, no conozco mucho esa amalgama como tal, ¿verdad? Pero sí las conozco por separado. Me parece que integrados pueden dar muy buenos resultados. Eso me ayudaría mucho tal vez en las planificaciones diarias, en esas reuniones diarias o reuniones semanales que vamos a llevar, que la fase 3 o la etapa 3 del Last Planner System, por ejemplo, porque ahí es donde vamos a estar haciendo procesos de mejora continua. O sea, es revisando qué cosas hicieron bien, qué no se hicieron tan bien, y de una vez implementando esas lecciones aprendidas en las siguientes sesiones. Entonces me parece que sí son totalmente compatibles y me parece que podrían alcanzar mucho ya a ese nivel, digamos, de nivel 3 de Last Planner System. Y la última pregunta, don Víctor Barbosa, ¿cómo puedo integrar al Departamento de Costos y Presupuestos con la filosofía de Lean para lograr mejoras en esa área? Uf, buena pregunta. ¿Cómo puedo integrar a ese departamento de costos? Ellos, de una u otra manera, se pueden integrar y pueden ir conociendo lo que se va a hacer en el proyecto. ¿Verdad? Digamos, tal vez ellos lograron montar el presupuesto, pero lo montaron, digamos, eh, vamos a ver, con un esquema, una logística distinta a la que va a resultar en la reunión de las planners. ¿Verdad? Porque ellos dijeron, el presupuesto primero va fulano, después va a ser subcontratista, después este otro, ¿verdad? En cambio, en el resultado de la reunión, donde son los que ya van a trabajar, perfectamente pueden darle vuelta a todo ese esquema logístico que ellos supusieron a la hora de generar esos costos o esas estimaciones de costos. Entonces, me parece que ellos podrían ser participantes pasivos, por decirlo de alguna manera, del esquema de un proyecto, y con eso tal vez ir valorando e ir aprendiendo, digamos, de lecciones aprendidas en este proyecto para empezar a implementarlos en los siguientes proyectos. El resto de las preguntas se estarán enviando vía correo electrónico a cada uno de los participantes que las hicieron. Quería agradecerles a todos por la participación en la charla y a don Walter, por supuesto, por tan excelente conferencia. Y recordarles que esta grabación queda colgada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que se suscriban y ahí puedan ver todas las conferencias virtuales que hemos tenido durante todos estos meses. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, más bien. Muchas gracias.